Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestra querida amiga y compañera Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, querida? ¿Qué tal, Norbert? Un saludo para todos. El tema de hoy sería el Ni Una Menos, esta marcha, esta nueva instancia de marcha y convocatoria en todo el país por el Ni Una Menos que tuvo lugar en el día de ayer. ¿No te llamó la atención la escasa participación que hubo? ¿En qué sentido? Porque ayer comentábamos con compañeras y compañeros de aquí de la radio que estábamos reunidos en una juntada que se hizo a la noche y hablábamos de que en distintos puntos, por ejemplo aquí en Cosquín, en la ciudad de Villa Carlos Paz, y en la misma Córdoba, no hubo tanta concurrencia en esta marcha de una manera, teniendo en cuenta que aquí en Córdoba hemos padecido otra instancia de femicidio. Sí, bueno, en ese sentido, por ejemplo en Buenos Aires la verdad es que la marcha ha sido otra vez multitudinaria, pero sí desde distintas ciudades del interior, lo que nos expresaban las mujeres en las asambleas, por ejemplo, sí, es que ha sido muy desgastante, sobre todo para las, digamos, para quienes están fuera de las grandes ciudades, que somos multitudes de por sí, porque aquí vivimos. La realidad es que las mujeres nos venimos movilizando un montón en los últimos meses, sí, desde el paro nacional, luego el paro del 8 de marzo, luego la marcha de los pañuelos, porque todas estuvimos ahí también, sí, y hubo muchas ciudades que que han hecho o movilizaciones más pequeñas o bien directamente no realizaron una movilización, sino que hicieron actividades de visibilidad, porque realmente digamos, se nos agotan los recursos, se nos agota la energía. Claro. Entonces, sí, en algunos lugares ya sabíamos que no iba a haber movilización o esperábamos que hubiera menos gente, y la verdad es que por suerte en la ciudad de Buenos Aires ha habido muchísima gente. Acá fue un poco menos que el año pasado, eso es posible, pero bueno, muchísima presencia de organizaciones de mujeres, de partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, y también de mucha gente suelta. Se vieron muchísimos niños y niñas participando con muchísimo entusiasmo. Es decir, se ve que también los niños y niñas están absorbiendo, ¿no?, esta cultura de movilizarse, de reclamar. Realmente era muy emocionante, ¿no?, sobre todo ver a las familias y sobre todo niños chiquitos. Hablamos desde bebés en cochecitos, bebés en andas. Sí, sí. Así que... ¿Sabes qué? Yo estuve, no es que me puse a chequearlo, ¿no?, puntualmente, ajá, pero he visto como que en las redes sociales y en los medios no se le dio tanta difusión a esta convocatoria. Yo he visto, inclusive, perdóname, he visto, y lamento muchísimo, he visto comentarios misóginos de algunos supuestos compañeros minimizando y desacreditando el hecho del Ni Una Menos, algunos que inclusive no tanto ideológicamente, pero en algunas concepciones tenemos algunas coincidencias, y realmente me ha dado vergüenza leerlos, me ha dado vergüenza y me han provocado repudio, una reacción de repudio contra esos comentarios, y veo como que han colaborado, no sé si sistemáticamente, para minimizar el tema de esa convocatoria. Yo creo que, no sé, yo estoy adivinando, estoy aventurando un comentario que no está agarrado de ninguna base concreta, pero adivino como que hubo una intención desde algún sector para minimizar la convocatoria, para desacreditarla o para silenciarla, invisibilizarla lo más posible. ¿No sentís eso, Lu? Bueno, mira, esto que decís de los comentarios minimizando, sí, digamos, esta tercera marcha
La verdad es que ha sido algo así como fuera de serie, por todo esto que estamos hablando, ¿no? Yo creo que lo que va pasando es que van madurando ciertas cosas, tanto esto que yo hablo de las participaciones, como también de las resistencias, porque, digamos, cuando las mujeres salimos a reclamar estos derechos y sin vergüenza pedimos aborto legal y sin ninguna vergüenza pedimos que se implemente el cupo trans de Diana Zacayán, todas esas cosas que no son maquillajes, sino que son medidas que empiezan a cambiar ciertas dinámicas de fondo. Sí. Ahí es cuando hasta a veces nuestros propios compañeros encuentran resistencias adentro suyo, porque realmente estamos pidiendo un cambio de verdad. Claro. Entonces, a veces nosotras mismas tenemos que encontrarnos con nuestras propias resistencias dentro de las asambleas, que son súper diversas, porque realmente participa quien quiere. A nosotros también nos cuesta organizarnos y llegar a acuerdos porque tenemos que superar diferencias y a veces superar prejuicios que hemos aprendido hace mucho tiempo. Entonces, para mí siempre es muy interesante de ver esto. Obviamente que una siempre quiere la marcha más multitudinaria, ¿no? Es como un poco, sí, lo que uno espera, pero también me parece muy importante que las ciudades que realmente donde las mujeres sintieron que no tenían recursos para movilizarse, por ejemplo, me acuerdo que una de las primeras fue Goya Entre Ríos, que nos comentaron esta situación, pero también en otras provincias. Bueno, esto, que justamente que las mujeres de cada lugar puedan decidir qué es lo mejor para ellas, me parece que es una de las cosas más importantes. Y respecto a estas resistencias que vos mencionás, me parece que lo importante es justamente que van apareciendo, que se van modificando, que a veces se vuelven un poco más obvias. Es toda esta parte de una lucha contra un sistema que lo tenemos muy arraigado adentro, sí, y que es muy complicado. Sí. Por suerte, la verdad es que hemos podido igualmente salir a las calles, hacer esta visibilidad. En la ciudad de Buenos Aires se hizo radio abierta desde temprano, hablaron mujeres migrantes, estuvo Florencia Guimaraes, activista de Furia Travesti, reclamando por basta de travesticidios y por la ley del cupo laboral. Estuvieron las mujeres de AMADH, la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos, y también hubo talleres que se hicieron a partir del mediodía en el Congreso sobre diferentes tipos de violencia institucional, la violencia de las mujeres en el trabajo, y así diferentes cosas. Estuvieron las agrupaciones como La Fulana, de lesbianas y bisexuales, de hace muchos años, que también siempre se pliega a estas marchas, visibilizando también sus reclamos. Así que yo creo que estuvo bueno en el sentido de que sirvió para acercarse a la comunidad, que no sea solamente esa marcha, porque lo que a mí me parece, y lo que muchas venimos sintiendo también, es que si bien la marcha nos permite dar mucha visibilidad, hay un cierto trabajo que se tiene que hacer fuera de las calles, que lo tenemos que hacer nosotras, reuniéndonos, logrando a veces juntar entre nosotras los recursos que no nos da el Estado para ayudar a las compañeras que están en la situación más urgente. Yo creo que lo que se está viendo es eso, que las marchas son muy importantes y que disparan muchas cosas, pero que no alcanzan, que hay que hacer más. Y además también que estamos viviendo una época de mucha violencia y de mucha resistencia, en la cual también, nos vamos cansando y a veces los recursos no alcanzan y a veces hay que también pausarse, hacer este otro trabajo, ¿no?, de reflexión, también de descanso. Hemos hablado con vos, Norbert, sobre la necesidad de cuidarnos a nosotras mismas en tanto luchadoras, porque así como tenemos que ir a la lucha, también tenemos que cuidarnos a nosotras y tomar esos tiempos de respiro, en un momento en donde pareciera que no nos dan respiro, sino que al contrario cada vez nos cortan más el oxígeno, ¿no? Claro. Entonces, sí, creo que lo que se está notando es la complejidad realmente de lo que es esta situación. Claro. Mi intención no era, por mi lado, no quería en ningún momento desvalorizar el tema de la convocatoria y la concurrencia, simplemente quería ponerlo como discusión para, cuál es el motivo por el cual han disminuido la concurrencia y cuál es la discusión que no solamente las mujeres sino toda la sociedad nos debemos para que esto no solamente se visibilice y se instrumenten mecanismos para que
logremos que Ni Una Menos sea una realidad, no solamente un eslogan, y para vencer ese muro férreo que hay en una parte de la sociedad que no quiere ver y no quiere aceptar la complicidad que hay con la desaparición de cada una de estas compañeras. Sí, yo lo entiendo, y además es cierto esto que mencionás, digo, es necesario analizar las cosas en toda su complejidad. Yo creo que estamos luchando contra una violencia muy antigua, sí, muy arraigada, repito, que está adentro de todas nosotras, también de las que marchamos, y eso es lo que hace tan difícil, no solo desarmarla en la sociedad, sino que también encontremos formas de resistencia y formas de romper ese muro que vos decís, y está bueno, digamos, es obvio que la tercera marcha no va a ser igual que la primera y vamos a ver qué es lo que pasa. Se va a venir un nuevo 8 de marzo, seguimos organizadas a nivel internacional, seguimos en muy cercano contacto con las compañeras de América Latina y de todo el mundo. Así que vamos a seguir viendo, la sociedad va a seguir, digamos, estas cosas que estamos manifestando, estos pedidos que estamos haciendo y sobre todo la forma en la que nos estamos organizando no había pasado nunca. No. Entonces es muy importante que estemos atentos a las realidades y a cómo se van desarrollando esto que vos nombrás, porque tenemos que ser un movimiento que esté anclado en nuestra realidad. No podemos solamente salir a marchar y esperar que eso funcione. Tenemos que estar muy atentas a todo lo que va pasando alrededor y adentro nuestro. Es una lucha muy difícil la que decidimos asumir y bueno, y obviamente que agradecemos a todos los que están dando visibilidad. Bueno, y otra cosa que sucedió es que en paralelo a la marcha ocurrieron los atentados en Londres. Sí. Entonces también hubo mucha de la cobertura mediática que se dividió o directamente se abocó a ese tema. Entonces también por ese lado la cobertura mediática masiva que a veces en esas ocasiones como el 3 de julio se digna mostrar un poco más de nuestro movimiento, en ese caso tuvo otra noticia para mostrar en vivo. Para tapar lo realmente, más allá de que las muertes que puedan ocurrir, como lo dije al principio del programa, en un atentado como ocurrió lo que pasó en Londres, usan estos hechos para hipócritamente tapar lo grueso del genocidio que se perpetra en todo nuestro planeta, y en este caso puntual del Ni Una Menos, para invisibilizarlo también. O sea, ¿sabes? Cuando nosotros militábamos por el tema de los derechos humanos desde hace muchos años, había algo que yo insistía permanentemente, que el tema de la defensa de los derechos humanos, la concientización, lo que representa el tema de los derechos humanos, debía ser algo a instalarse no solamente así a nivel público, sino fundamental y puntualmente en las escuelas, donde las jóvenes y los jóvenes pudiesen comprender de qué se trataba ese tema, qué fue el hecho de la violación de los derechos humanos y qué era el tema de la memoria, la verdad y la justicia, la lucha por los juicios, por las condenas. Y a mí se me ocurre ahora, caprichosamente, decir más o menos lo mismo con respecto al Ni Una Menos. Es un tema que debería instalarse puntual y profundamente en las aulas, donde las chicas y los muchachos comiencen a comprender que no es de un repollo que sale esto del femicidio, no es una cuestión de noticia amarillista que algunos medios toman para poder ocupar algunas páginas. Es una cosa gravísima que si no la empezamos a sanar desde la juventud, va a continuar. Sí, absolutamente. De hecho, uno de los talleres que hubo ayer en Capital fue justamente sobre la educación sexual integral, que es esta herramienta que hemos logrado no solamente las mujeres, sino también desde el lado de la docencia, desde el lado de la medicina, que se trata justamente de eso, de desandar los estereotipos y de abordar nuestra existencia como seres humanos, como seres sexuados, desde un lado más igualitario y sobre todo con mucha información sobre salud, sobre la seguridad. Y también porque justamente en ese intercambio, en esos intercambios pautados por la sociedad es donde empieza a generarse esa violencia. Sí, digamos, es uno de nuestros mayores reclamos porque la ley de educación sexual es una ley nacional y en un montón de provincias y ciudades no se está aplicando, y en esto también tiene muchísimo que ver la Iglesia Católica y su poder desmedido en la sociedad nuestra que tiene hoy. Bueno, como decía yo, es un momento de muchísima resistencia, hay que seguir adelante y no desanimarse, y sobre todo
no esperar que el solo hecho de salir a la calle vaya a resolver lo que nosotras necesitamos. Tenemos que trabajar muchísimo y sobre todo lograr que las mujeres que por primera vez se acercan a esas convocatorias a la calle, que tal vez es su primera aproximación a la militancia o su primera aproximación a lo colectivo, de poder justamente integrarlas a nuestro movimiento, no solamente dándoles información o animándolas a tomar acción, sino realmente involucrándonos y viendo cuáles son sus problemas y tratando de ayudarnos entre todas, porque la realidad es que si nosotras no nos empezamos a ayudar entre todas urgente y de forma muy organizada, la realidad es que está en juego la supervivencia de nuestro propio movimiento, ¿no? Y tal vez incluso de la democracia, porque esta terrible violencia que nosotras sufrimos es uno de los motores del capitalismo y de todas las fuerzas antidemocráticas. Entonces, bueno, me llevo muchas reflexiones. La verdad es que estos temas son muy difíciles de procesar y nos involucran a un nivel emocional enormísimo. Estamos todas las compañeras súper conmovidas y, bueno, nada, te agradezco todas estas reflexiones porque nos ayudan a todas a seguir leyendo nuestra realidad y seguir transformando. Nada que agradecer, compañera. Si podemos servir de algo desde el espacio que compartís con nosotros, desde tu lugar en la columna, si algo sirve para poder construir una sociedad mejor, bienvenido sea. Al menos ese es nuestra aspiración de mínima, conseguir una sociedad mucho mejor, más justa, más solidaria y para nada permitir que ningún crimen contra ninguno en nuestra vida. Te mandamos un fuerte abrazo, querida compañera. Nos encontramos el próximo domingo. Abrazos a todos y todas. Estuvimos dialogando con Lucía San Giorgio en su columna Empoderadas, aquí del Club de la Pluma.